Esta Gracias, compartir conferencia con usted como siempre. comenzará a grabarse. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la cadena de custodia. Entonces, este ejercicio que vamos a realizar va a ser desde el punto de vista del derecho comparado. Vamos a analizar algunos aspectos importantes que considero pueden ser útiles para todos los países. Al final, vamos a hacer un pequeño análisis de si en verdad la cadena de custodia en el sistema penal a lo largo y ancho de todo nuestro continente es un formalismo o es una garantía. Entonces, esta primera imagen nos habla de un caso que de pronto muchos conocemos, que es el caso O.J. Simpson. Al otro lado tenemos la imagen del coronel Aldana, un caso local colombiano. Ambos tienen en común un aspecto muy particular. Mataron a su pareja sentimental por motivos de celo, de pronto esa rabia al sentirse traicionados, eh, con una diferencia trascendental. En el caso de O.J. Simpson, el fallo no fue lo que esperaban, a pesar del caudal probatorio, porque habían algunos temas raciales, sociales. Uno de los investigadores que fue el que se encargó de recolectar todos los elementos que se encontraron, que le aplicaron cadena de custodia durante el juicio, fue cuestionado muy seriamente de ser una persona racista, radical, y lo acusaron, incluso plantearon el tema de que había sido él quien había plantado la sangre en el lugar, en los elementos, ¿sí? Porque encontraron la sangre de O.J. Simpson en el lugar, en la camioneta, en los guantes, encontraron cabellos en el lugar donde estaba la expareja de O.J. Simpson y su pareja. Entonces, era una cantidad de elementos que nos llevarían a pensar que efectivamente pues, él era el culpable. La prueba de ADN era reciente, no tenía la fuerza que tiene hoy, toda la contundencia. Entonces, se dijo que todos los elementos podrían haber sido manipulados, habían puesto sangre en todos ellos para acusar a O.J. Simpson. Esta imagen que traigo es una de las más demoledoras dentro del caso de la defensa, porque O.J. Simpson se pone los guantes que encontraron, uno en el lugar de los hechos, otro en la camioneta, y no le quedan, ahí se ve que como que están pequeños. Entonces, la defensa dice, no, mire, no son los guantes de él, le quedan chicos. Entonces dicen, no, mire, es que se le hicieron pruebas con la cadena de custodia, pues estaban llenos de sangre, se encogieron. Entonces, todas estas fallas, todos esos problemas plantearon una duda supremamente fuerte y fue absuelto en el proceso penal. En el caso, al lado del coronel Aldana, un coronel de la policía, experto en criminalística, toda nuestra área, se plantea dentro del caso que él fue quien mató a su pareja después de haber insertado un programa espía en el computador y detectar que ella chateaba con otro sujeto y hablaban de cosas íntimas. Entonces, al parecer, él en su casa la acaba, la mata, acaba quitándole la cabeza, teniendo en cuenta que él sabe identificación, le hace más de 50 cortes en la cara, le quita los pulpejos, las dos costillas, desmembra el cuerpo y empieza a arrojarlo en diferentes sitios. Aquí sí todos los elementos que se recolectaron, todo, a pesar de algunas fallas con algunos procedimientos, sirvieron para lograr la condena. Entonces vamos a analizar desde esta imagen si la cadena de custodia es un formalismo o es una garantía. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la cadena de custodia desde el derecho comparado, desde México. Entonces, vamos a establecer que en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el título preliminar, en el artículo segundo, se establece que el Ministerio Público Federal es el que tiene la responsabilidad de llevar a cabo todo el ejercicio de investigación. Tiene ordenado practicar todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y la reparación del daño. En el artículo tercero habla de la relación que tiene la policía con este Ministerio Público Fiscal. Una de las actividades principales de la policía en este apoyo es preservar el lugar de los hechos y la integridad de todos aquellos elementos, huellas, vestigios, todo lo que pueda servir para establecer que en efecto se ha cometido un delito.
En el artículo 123, dentro de las actividades que tiene que desarrollar el Ministerio Público Fiscal respecto a la preservación de los indicios, se tiene que hacer un registro que contiene la identificación de las personas que intervienen en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas, vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, los objetos, los productos del delito. Al finalizar, establecen aquí claramente que la cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentro relevante la evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. Entonces acá ya establecen que tienen que tener un procedimiento de cadena de custodia y establecen dónde empieza y dónde termina. En el 123, aquí estos artículos seguidos desarrollan el tema de cadena de custodia y dicen, oiga, policía, ustedes están facultados para preservar el lugar de los hechos. Entonces empezamos a encontrar unas palabras que al final vamos a hacer una relación que es preservar. Esta es una misión que tienen que cumplir. Además de eso, dice que tienen que identificar los indicios. Entonces, ese es otro verbo interesante, identificar. Los indicios, las huellas, los vestigios, los instrumentos, los objetos. Otro de los verbos es recolectar, es decir, levantar y embalar técnicamente todo lo que encuentran en el lugar de los hechos. Una vez la policía tiene todos estos elementos, ¿qué hace con ellos? Entonces, dice en el literal, en el numeral cuarto, entregar al Ministerio Público todos los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, sus respectivos contenedores y actas. Aquí ya hacemos entonces una relación directa a que la cadena de custodia inicia en el lugar de los hechos, tienen que hacer un proceso de identificación, de recolección, y tienen que dejarlo en unos contenedores o en unos recipientes. Entonces aquí ya vemos esbozado lo que es una cadena de custodia como la tenemos concebida. Y también señala en el artículo 181 que estos elementos serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Entonces, esta es la misión de la cadena de custodia, evitar que todos estos elementos que encontramos en el lugar de los hechos los alteren, los destruyan y no puedan llegar a la audiencia de juicio. México cuenta, según la investigación que realicé, con un documento que es Protocolos Cadena de Custodia, dos grandes etapas, preservación y procesamiento. Entonces, aquí hacen un análisis muy interesante, describen qué es la preservación y a qué hace referencia el procesamiento, es decir, lo que hacen en el lugar de los hechos y qué tienen que hacer con ese elemento que han recolectado. En este texto no se encuentra una definición clara, explícita de qué es la cadena de custodia para ellos. Y nos habla de los protocolos y las etapas. Pero sí se establece muy claramente que tiene que cumplir con la preservación para que estos elementos lleguen al final del proceso sin ningún cambio sustancial. Ahora desde Ecuador. En Ecuador hablamos desde el Código de Procedimiento Penal. Entonces, en el Perdón, licenciado Einer, el sí, maestro señor, Claudio Gianone le habla. maestro. Bien, bien. Le pido por favor porque estamos teniendo problemas técnicos y se escucha entrecortado el audio, está saliendo, nos están informando acá en el chat. No sé si es problema de ahí porque la plataforma, el diagnóstico está correcto. Ah, correcto. Listo, acá me escucha mejor. Sí, se escucha Licenciado. un poco mejor. Sí, 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 se escucha un poco mejor. Ah, ok, perfecto. Listo. Hola, Entonces continuamos. licenciado, sí. Se escucha a veces entrecortado, yo no sé si a lo mejor podría hablar como un poquito más pausado porque es lo que tenemos así en el chat, que a lo mejor la conexión y por ahí al hablar como un poco más rápido se Ok, entrecorta. Es lo que nos pasa, digamos, desde acá y estuvimos chequeando la conexión. perfecto. Les pido disculpas, ¿eh? Vale, tranquila, no hay ningún problema. Esos temas técnicos que nos apremian siempre en todas las charlas, por una cosa o por la otra. No, Bueno, no, seguro. entonces, cuando hablamos de Ecuador, cuando hablamos en Ecuador,
hacemos o hago una referencia al Código de Procedimiento Penal. En el artículo 5, cuando nos habla del proceso, que nadie puede ser investigado 2 veces por un mismo proceso, no puede ser condenado, hay un tema muy importante que quiero destacar, y es que el juez resolverá con base a los argumentos y elementos de convicción aportados. En todos los códigos encontramos referencias similares, y es que el juez, para dar su fallo, solo lo podrá hacer con los elementos válidamente aportados al proceso. Es decir, que sean legalmente obtenidos, legalmente presentados. En Ecuador, a diferencia de México, como lo acabamos de ver, en el artículo 207 tienen una referencia explícita a lo que es la policía judicial. Este cuerpo se encarga de auxiliar a la fiscalía. Esa es su única función. Y las disposiciones están establecidas desde la Constitución, el Código y los reglamentos respectivos. Dentro de los deberes y atribuciones que tiene la Policía Judicial en Ecuador, bajo la dirección del fiscal, es aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias dentro de los actos presuntamente delictivos de los responsables y enviar todos estos elementos que encuentran en el lugar de los hechos a un laboratorio para hacer el correspondiente análisis. En el numeral 6 empiezan con un verbo muy particular, que es preservar los vestigios del delito. Este preservar es uno de los elementos importantes en el concepto de la cadena de custodia. Yo tengo que cuidar ese elemento y tengo que garantizar que no le pase nada. ¿Qué atribuciones tiene el fiscal? Una vez la Policía Judicial ha cumplido con toda su labor, ha analizado el lugar de los hechos, ha procesado, ¿y qué hacen con esos elementos? Entonces, él tiene que verificar que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos. Entonces, acá tenemos nuevamente 3 verbos que van a ser la columna vertebral. En Ecuador tienen el documento que se llama Manual de Cadena de Custodia, Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el texto sí se encuentra una definición clara y explícita de lo que significa la cadena de custodia para la autoridad ecuatoriana. Y es la siguiente: es el conjunto de actividades y procedimientos secuenciales que se aplican en la protección y aseguramiento de los indicios y o evidencias físicas y digitales, desde la localización de la escena del delito o lugar de los hechos hasta su presentación ante el juzgador y disposición final. Entonces, aquí en otra parte encontramos que la cadena de custodia tiene que garantizar la autenticidad e integridad. Entonces, esta palabrita, autenticidad e integridad, es lo que en todas las definiciones encontramos como un elemento común. Les voy a poner este ejemplo. Encontramos un cuchillo en el lugar de los hechos. Acá lo vemos fijado con su testigo métrico. Se puede apreciar que tiene un fluido de color rojo. Procedemos a recolectarlo, asegurarlo y verificar que no le pase nada. Yo puedo verificar y autentificar que efectivamente este cuchillo, al final del proceso, en la audiencia de juicio oral, es el mismo. Este es uno de los fines de cadena de custodia. Yo tengo que garantizar que lo he preservado adecuadamente y que es el mismo. Entonces, acá con el testigo métrico puedo establecer sus dimensiones, el largo, el ancho. Con las descripciones en los formatos puedo establecer el color, de pronto el material de la empuñadura, su color. Y al final del proceso no me puede llegar un cuchillo de 25 centímetros, un mango de madera, color café, porque entonces algo pasó con el elemento. Pero yo les planteo, ¿qué es lo importante en este caso? Demostrarle que el cuchillo es un cuchillo y que ese cuchillo me va a llegar al final para saber que es un cuchillo. ¿O qué será importante? Que el fluido de color rojo es sangre y que puede ser de la víctima o del victimario. Entonces, ahí el elemento, ¿para qué me servirá? Para demostrar que con él se cometió el delito. Entonces, empezamos a mirar, bueno,
puedo garantizar que el cuchillo es el cuchillo, pero si de pronto lo que hay ahí no es sangre, sino salsa de mora, pues yo garanticé que el cuchillo es el cuchillo, pero ¿para qué me sirvió? Pasemos a Perú. En el Código Procesal Penal, en el título preliminar, lo que tiene que ver con el derecho a la defensa, quiero destacar que ellos tienen establecido que la defensa tiene un tiempo razonable para preparar la defensa. Tienen un sistema de corte acusatorio donde la persona puede ejercer su defensa material, puede intervenir en plena igualdad de quien lo acusa en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Esto significaría que la defensa está en la posibilidad de encontrar un elemento y llevarlo al proceso. ¿En qué condiciones? Tendrá que aplicarle cadena de custodia, no será necesario, si no lo hago, ¿qué pasará? Lo que tiene que ver con quien recolecta el elemento en el artículo 67 frente a las labores de la policía, dice que una de sus funciones es reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. En el artículo 68, en las atribuciones de la policía, en el literal D, está establecido explícitamente que tienen que recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. De la misma manera, en el artículo 84, se aplica para la defensa que puede aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Ya en este punto, podemos empezar a establecer y a generar una línea en la cual podemos verificar que un hecho recurrente dentro de todos los sistemas de cadena de custodia es que hay una autoridad, hay una dirección, que es el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, el ente acusador, que representa al Estado, que persigue a los delincuentes, y que tiene unas personas que le ayudan, que es la policía o la policía judicial, que son los encargados de aplicar toda esta serie de técnicas de sapiencia, de experiencia, para recolectar esos elementos y tienen que brindarle una serie de procedimientos o protocolos para garantizar que el elemento es el mismo y que no le va a pasar nada cuando llegue al final del proceso. Entonces, esto es un común denominador que quería resaltar. En Ecuador tienen el reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados. Es un documento muy interesante, bastante completo, y allí tienen una definición, el concepto de la cadena de custodia. Y ellos hablan de que la cadena de custodia es un procedimiento, ¿sí? Vamos a ver más adelante esa particularidad. Está destinada a garantizar la individualización, seguridad y preservación del elemento materiales y evidencia recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad. Entonces, aquí para ellos el elemento más importante es garantizar que el elemento es auténtico, es el mismo. Pasamos a Argentina, sede principal del Ateneo en este momento. Más adelante pues tendremos nuevas noticias respecto a este punto. En Argentina, ¿cómo se maneja? Y quiero hacer una claridad para todos los que están fuera de Argentina, y es que allí en las provincias tienen unas reglamentaciones diferentes, entonces hago referencia al Código Procesal Penal de la Nación, ¿sí? Entonces, en el artículo 88 se ha establecido que el Ministerio Público Fiscal tiene unas funciones. Una de ellas es que le corresponde la carga de la prueba y debe probar en juicio oral y público los hechos que fundan su acusación. Es decir, el Ministerio Público Fiscal tiene que asegurar la prueba porque es lo que va a llevar ante el juicio y con ellos con lo que va a pedir la condena. Dentro del artículo 90, lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad, es decir, la policía, una de las funciones que tiene en el literal C es resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. Entonces estamos hablando de la preservación del lugar de los hechos, y en el literal E dice
custodiar los elementos secuestrados, dejando debida constancia de las medidas adoptadas con el objeto de preservar la cadena de custodia. Hacen una relación explícita a que tienen un sistema de cadena de custodia para asegurar los elementos. Y esto lo quería traer para explicar que en muchos de los países tenemos la invalidez de los actos procesales, como uno de los principios, que es que todo elemento que se ha llegado de una forma indebida no pueden ser tenidos en cuenta dentro del proceso. Entonces, esto hace una referencia a principios constitucionales, a principios legales, y en este caso, en Argentina, a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y todo lo que está establecido en el Código. En el artículo 128 habla sobre las reglas de la prueba. La recolección de los elementos está a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal, y es quien tiene que recolectar todos estos elementos, ¿sí? Las partes, es decir, los otros intervinientes dentro del proceso, también pueden recolectar los elementos si ellos consideran que son necesarias. Y si ven que no los pueden recolectar o no se los allegan, pueden acudir al Ministerio Público para que él intervenga y haga sus buenos oficios. En el artículo 50 encontramos nuestro tema de discusión, cadena de custodia. Para ellos, ¿qué es la cadena de custodia? Entonces dice, con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena de custodia que resguardará su identidad, estado y conservación. Es decir, que sea el mismo, que lo cuidemos bien durante todo el proceso. Se identificará a todas las personas que hayan tomado contacto con esos elementos, siendo responsable de los funcionarios públicos y los particulares intervinientes. Aquí ya hay un elemento que se suma, que ya no es solamente para los funcionarios públicos, sino que aquellos particulares que intervengan en el proceso también se les aplica el tema de cadena de custodia. Entonces, este procedimiento está establecido desde el 2015, en su momento por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falvo, donde hace un documento con el registrado 889 del 2015, donde en su anexo establece qué es el protocolo de cadena de custodia y le solicita a todos los fiscales que lo apliquen. Entonces, más bien es de reciente aplicación, sin que eso signifique que antes no existía. Para Argentina, ¿qué es la cadena de custodia? Dice, es el conjunto de medidas. Licenciado, discúlpeme que le interrumpa, es por problemas técnicos. A lo mejor se podrá acercar un poquito más al micrófono, porque nosotros desde acá, y por lo que nos dicen en los chats internos, no se oye bien. No sé si a lo mejor está medio lejos del micrófono, o si hay alguna manera de poder solucionar, porque se entrecorta, me están diciendo. Perdón por la interrupción, ¿no? Pero son cuestiones técnicas que está fuera del control de todos nosotros, ¿no? No sé si me escucha. Listo. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora intentamos. Perdón por la interrupción. Tranquila, no hay ningún inconveniente. Lo dejo nuevamente. Claro que sí. Entonces, con los... Perdón. Bueno, con los aspectos que tienen que ver frente a los elementos de la cadena de custodia para Argentina, tenemos que se trata de un conjunto de medidas que tratan de preservar la identidad e integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de los hechos criminales. Entonces, dentro de los aspectos legales, el fin principal es preservar la identidad e integridad de los objetos que se recolectan en el lugar de los hechos. Entonces, es un elemento continuo en todos los sistemas que hemos analizado. Voy a pasar al caso colombiano, haciendo una referencia a que antes, hace años, contábamos con un sistema de cadena de custodia, estaba en la ley, pero no se aplicaba con rigor. Cuando en
Colombia entra el sistema penal acusatorio, venimos con ese concepto americano de la prueba, el contenedor, el rótulo, los guantes, todos estos elementos que veíamos en las películas. Entonces, acá se establece un manual de procedimientos para cadena de custodia. Es el que tiene una carátula negra y arranca con el sistema acusatorio en el 2004. Aquí ya se empieza a fijar una responsabilidad supremamente seria para todos y cada uno de los funcionarios que intervienen en las diligencias. ¿Sí? Desafortunadamente teníamos una experiencia amarga donde antes de que entrara esta ley, por ejemplo, en temas de narcotráfico, se incautaban 50 kilos de una sustancia blanca que podría ser cocaína, la llevaban a un lugar y después tenían que devolver el elemento porque cuando hacían la prueba ya no era cocaína, sino era harina, azúcar. Inexplicablemente la sustancia cambiaba y no había quien respondiera. Entonces se establece un sistema de cadena de custodia fuerte, exigente para todos y cada uno de los funcionarios y empieza a tener buenos resultados. Este manual rigió hasta el 2016. Se empezaron a hacer unos ajustes con los avances tecnológicos, pero más por un cambio filosófico, que es el que quiero plantearles el día de hoy. Y en el 2018 tuvimos un nuevo manual, pero pues fue por algunos ajustes conceptuales. Resulta que acá en Colombia, si una persona ve que alguna ley no está de acuerdo a la Constitución, puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional y decirle, analicen esto porque esto está mal. La Corte lo analiza y si determina de que está mal, es inexequible, lo sacan del ordenamiento. Si dicen que está bien, pues continúa rigiendo dentro de nuestro ordenamiento. Entonces, hago referencia a la sentencia C-496 del 2015, donde una persona, al ver el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal, habla de la autenticidad de los elementos haciendo referencia a la cadena de custodia. Ese artículo dice de la siguiente manera: los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. Hasta ahí, bien. Pero lo que no le parecía a esta persona es lo siguiente: la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estarán a cargo de la parte que los presente. ¿Qué significa esto? Esto significaría que podríamos llegar al proceso con elementos sin cadena de custodia. Pues obviamente nosotros después de este análisis diríamos, eso no se puede. Todo tiene que llegar con cadena de custodia porque tenemos que garantizar que el elemento ha sido recolectado, ha sido preservado y es el mismo. Entonces, si yo llego con un elemento en la mano y digo, este fue el que yo recogí, ¿qué autenticidad tendrá? ¿Será que sí se puede? Pues en la norma dice que sí, porque quien allegue el elemento sin ese rigor tendrá que demostrar su autenticidad. Entonces, la Corte hace un análisis interesante y cita una sentencia previa donde en efecto hace la siguiente referencia. La cadena de custodia no puede ser tomada como un requisito de legalidad. Por lo tanto, no condiciona la admisibilidad de la prueba, su decreto o práctica. Por lo tanto, cuando hay un incumplimiento de los requisitos de la cadena de custodia, la prueba no deviene ilegal, sino que ésta debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción. Esto hace referencia, en este caso, hubo un problema con los elementos, tenían problemas con la cadena de custodia y decían, ese elemento no puede ser tenido en cuenta. La Corte, en el 2013, dice, si hay errores con la cadena de custodia, hay que evaluarlos. ¿Sí? Por el solo hecho de que el elemento tenga cadena de custodia, ya no significa que de por sí es legal el elemento.
Y en esta sentencia que les hago referencia, ¿cuál es la conclusión? Para determinar si se puede o no se puede llegar a un elemento sin cadena de custodia. La cadena de custodia se refiere entonces a la acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento material probatorio, es decir, a su eficacia, credibilidad o asignación del mérito probatorio, por lo cual lo que se cuestiona cuando no se cumple con los requisitos de la cadena de custodia no es la legalidad del elemento material probatorio, sino su eficacia probatoria. En este punto, pues la Corte hace un análisis supremamente interesante porque nos trae un concepto que es el que yo quiero compartir con ustedes. A lo largo de la sentencia dice, miren, la cadena de custodia es un requisito, es un formalismo en el cual nos da una seguridad, una garantía de que el elemento es el que es el mismo, no ha sido cambiado, no ha sido modificado. Pero pues, ¿qué pasa cuando la cadena de custodia falla? Ese elemento por sí solo pierde su capacidad demostrativa. Eso es lo que se tiene que evaluar en el momento de la audiencia de juicio oral. Entonces, es cuando surge para nosotros ese nuevo concepto, que es el que entra en la actualidad como definición de cadena de custodia para nosotros en Colombia, que es el siguiente. El sistema, y arranca con esta palabra sistema, porque no es un procedimiento, no es un documento, no es un requisito, sino que está a lo largo de todo el sistema penal acusatorio. Por eso, y está integrado, por eso no es un procedimiento independiente, sino es parte del sistema. Entonces, para nosotros el sistema de cadena de custodia es un proceso continuo y documentado, aplicando a los elementos materiales de prueba y evidencia física por parte de los servidores públicos y particulares. Es decir, cualquier particular que tenga contacto con el elemento ya se ve obligado a tener en cuenta la cadena de custodia. Debe garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa. Entonces aquí, aparte de demostrar que es auténtico, tiene que garantizar que no pierda la capacidad de demostrarme algo. Entonces aquí ya hacemos referencia y tomando el manual colombiano, comparándolo con otros, básicamente tienen algunos principios iguales o similares. La autenticidad. Esto se atribuye a un término en el cual corresponde el objeto, elemento, material de prueba o evidencia física hallado, recolectado y embalado, sea el mismo del cual podamos extraer científicamente esa capacidad demostrativa. Como en el caso del cuchillo, podemos determinar que lo que encontramos allí es sangre y además, al pasarlo al laboratorio, nos determina de que es sangre humana y que es de la víctima. Entonces, en realidad, lo que me sirve en la cadena de custodia es demostrar todo ese procedimiento que es capaz de demostrarme algo, me dice algo en la audiencia de juicio. La identidad es una descripción completa, detallada. Cuando veíamos el tema del cuchillo, recordamos que era un cuchillo color plateado con un mango, al parecer plástico de color negro, con unas dimensiones. Teniendo más información. Entonces, cuando nosotros hacemos esta descripción, le damos una identidad, sabemos que es ese y no otro. Frente a la integridad, es esa garantía que nosotros tenemos de que el elemento no presenta alteraciones desde el momento del hallazgo, teniendo en cuenta su naturaleza. Hay elementos que tienden a cambiar. Licenciado Señor. Perdón, nuevamente. Podríamos hacer algo un poquito con el tema del audio porque o sea, le escuchan entrecortado. No sé si de ahí desde Colombia se podría ajustar un poco la conectividad, porque es una lástima y el tema es muy interesante y nos están diciendo que lamentablemente sale muy sucio el audio y se entrecorta a medida que se desarrolla la temática. A ver si podemos dar unos segunditos para reajustar un poco desde allí
y poder recontinuar. Aguardemos unos instantes a ver si podemos ajustar y continuar con el tema de la ponencia. A ver ahora si podemos. Licenciado. Listo. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno. Sí, licenciado, Entonces, discúlpeme, se le escucha muy bien y estuvieron pidiendo en el audio a lo largo de su charla que después repita un poco el tema de la sentencia, que es lo que no, mucha gente le pareció muy claro que sí. nos pareció muy interesante y no se logró escuchar. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, Muchas en gracias. Colombia nosotros tuvimos, claro que sí, doctora. En Colombia tuvimos un pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana con la sentencia C496 del 2015, que analizó en una demanda de inconstitucionalidad un tema frente a la cadena de custodia, porque en el artículo 277 dice que si uno llega con un elemento material probatorio sin cadena de custodia o este es deficiente, la parte que la lleva tiene que demostrar de que efectivamente la autenticidad no se ha alterado. Entonces, pues nosotros analizaríamos que pues tenemos un sistema, tenemos cadena de custodia, tenemos códigos, reglamentos, protocolos, y pues llegar con un elemento sin cadena de custodia, pues ese elemento no podría ser de buen recibo. La Corte analiza el tema y llega a la conclusión de que la cadena de custodia no es un requisito de legalidad. Es decir, yo con el hecho de recolectar un elemento y ponerlo en cadena de custodia, ya solamente por ese hecho no es legal el elemento que yo recolecté, sino que tiene que tener otros elementos que son más importantes, como es la capacidad demostrativa. Entonces, cuando no se cumple con esos requisitos que exige la cadena de custodia, no se ve afectada la legalidad, sino que se ve afectado es la capacidad demostrativa de ese elemento. Entonces, para nosotros surge un concepto nuevo. Yo puedo recolectar muy bien el elemento, pude haber recolectado el cuchillo divinamente, con todos los protocolos, con los guantes, tapabocas, todo. Y llega al juicio, pero pues del cuchillo no puedo extraer nada porque pues no me aporta nada. Entonces toda la cadena de custodia está perfecta, pero en el momento de que lo tengo que hacer valer no me aporta nada, no me sirve para nada porque no me dice nada. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Llegar con una cadena de custodia perfecta, impecable, o de pronto pasar por alto algunos elementos formales y decir, ah, es que el elemento sí está de pronto mal relacionado, mal descrito, pero es este el elemento y es con el que se cometió el delito porque acá están las huellas, están los rastros de sangre, están los elementos epiteliales, cualquier elemento útil, y lleven al juez a convencerse de que en efecto ese elemento fue el que se utilizó para cometer el delito. Entonces, para nosotros, dentro de nuestra definición, tiene que sumarse la capacidad demostrativa. Si el elemento no me demuestra nada, pues no lo voy a tener en cuenta con la misma fuerza a otro que sí, aunque la cadena de custodia sea defectuosa. Entonces, en el análisis veía todos los principios que rigen la gran mayoría de manuales de, por ejemplo, de los países que cité en el día de hoy, que son la identidad, la preservación, es decir, que todas las técnicas que están presentes para garantizar que el elemento no ha sido afectado, no se me ha contaminado, no le ha pasado nada según su naturaleza, es el mismo que voy a llevar al final, el que recolecté el día de la diligencia, a cuando llego a la audiencia de juicio oral, que puede ser en un mes, en 6 meses, en un año, en 5 años, es el mismo.
Depende de la naturaleza, porque obviamente no va a ser lo mismo guardar un arma de fuego en el almacén de evidencias durante 5 años a guardar un cuerpo, un occiso, un muerto. Pues obviamente al segundo o tercer día ya los fenómenos cadavéricos empiezan a hacer lo suyo. Yo no puedo llegar con el cuerpo dentro de 5 años a decirle, mire, señor juez, este es el elemento que recolecté el día de los hechos. Entonces, según su naturaleza, hay algunos que van a tender a cambiar. La cadena de custodia me tiene que garantizar que lo que yo vi el primer instante, el primer momento, en la diligencia o cuando lo recolecté, es lo importante. Por ejemplo, alimentos. O sea, todo lo perecedero tiene que quedar con un registro, unos exámenes, unos análisis, que son los que van a valer en el momento de la audiencia de juicio oral. Entonces, esa capacidad demostrativa para nosotros es esa cualidad o esa aptitud que tiene que tener un elemento material de prueba para que a través de los análisis me diga algo. Y ese algo tiene que ser tan fuerte que el juez tiene que convencerse de ello. Bueno, voy a compartir unas imágenes. Bueno, acá podemos ver algunos elementos materiales de prueba y evidencia física, como le llamamos acá en Colombia, donde vemos un pasaporte mexicano, donde vemos unas muestras de estupefacientes, la prueba de PIPH, esta prueba colorimétrica, donde vemos una camiseta con un fluido de color rojo, y donde vemos un contenedor con unos números seriales, que acá lo tenemos como un procedimiento especial para estupefacientes. Ese rótulo cuando se va a desprender se rompe, entonces si yo quiero cambiar algo después de que ya lo he sellado, pues se va a romper y no lo puedo arreglar, ese no tiene arreglo, entonces eso es una garantía para estos procedimientos especiales. Acá tenemos es que verificar qué quiero demostrar con esto, para qué me sirve, yo para qué lo quiero llevar al proceso. Entonces, en Colombia hemos establecido dentro de nuestro manual de cadena de custodia unas formas de recolección, están algunos manuales, junto con el peruano, que es muy completo, o sea, tanto la legislación como el tema de cadena de custodia me parecen muy completos, muy interesantes. Establecemos lo siguiente, unas columnas en las cuales tenemos un tipo de elemento material de prueba, un estudio solicitado, a dónde lo vamos a enviar, cómo se recolecta, qué precauciones se tienen que tener. Entonces, cuando nosotros vemos este documento, que es supremamente completo, podemos ver que hay unas descripciones claras para que ningún policía judicial o ninguna persona que tenga contacto con ese elemento tenga inconveniente si tiene acceso al documento, al manual. Entonces, por ejemplo, en el cuadro que les estaba mostrando, hay un tipo de elemento que es un arma de fuego. En la otra columna, yo recolecto en el lugar de los hechos un arma de fuego. Como policía judicial o policía, la recolecté y ahora, ¿qué hago con ella? ¿Sí? Tengo que enviarla a alguna parte. Entonces, la columna correspondiente dice área de destino, es decir, ¿a dónde la puedo enviar? Al laboratorio de balística forense. Bueno, la envío allá y ¿qué le pido? Puedo pedir estudios de funcionamiento, revelado de números seriales, residuos de disparo, descripción técnica, patrones, bueno, una cantidad de análisis que se pueden pedir. En la otra columna me dice cómo recolectarlo. Entonces, me dice las indicaciones de cómo se toma el arma de fuego, cómo la puedo poner en el contenedor, qué características tiene, cómo son los amarres. Y en la otra columna, finalmente, me habla una serie de precauciones, como es que el arma no vaya cargada, qué tipo de manipulación puede tener el arma, que no hay que desarmar el arma. Bueno, entonces es bastante completo este documento para evitar que las personas de pronto realicen un procedimiento inadecuado.
no solamente con armas o municiones, sino hay un análisis supremamente completo, extenso, de cualquier elemento que se puede encontrar en el lugar. Y esto es con base en la experiencia de muchos investigadores, en el cual uno llega al lugar de los hechos y se encuentra con cosas rarísimas. Entonces uno dice, bueno, ¿y acá cómo puedo embalar esto? Por ejemplo, estamos en México y llegamos al lugar de los hechos y encontramos una persona en una silla muerta y al frente hay un taco, unas enchiladas a medio comer, o en Colombia tenemos que se ha comido medio buñuelo y está muerto. Entonces decimos, no hay heridas, no hay lesiones. ¿Qué podríamos pensar? De pronto que se comió eso y está envenenado. Entonces, ¿cómo embalo yo un alimento? ¿Sí? Porque pues, nosotros sabemos embalar armas, recolectar. Entonces, uno dice, bueno, ¿acá qué procedimiento tengo que utilizar? Entonces, en el caso colombiano, acudo a ver si hay cómo embalar un alimento y, en efecto, está establecido cómo embalar medicamentos, alimentos, bebidas y sustancias tóxicas. Me dice el paso a paso, y no solamente de cómo recolectarlo, qué tipo de contenedor, sino a dónde enviarlo y qué pedirle. Entonces, esto facilita muchísimo el trabajo de la policía o la policía judicial para que estos elementos no pierdan su esencia, para que no pierdan esa posibilidad de que me demuestre algo. Otro elemento que es importantísimo es la habilidad que debe tener el investigador, esa pericia, esa experiencia para establecer qué hago con él. Si yo, por ejemplo, llego a un lugar de los hechos y encuentro un arma de fuego de una persona que se ha disparado presuntamente, ¿qué hago con el arma de fuego? ¿A dónde la envío primero? ¿A balística? O, por ejemplo, si quiero establecer si hay huellas en el arma, ¿a dónde tendría que enviarla? Entonces sería la ofoscopia. Entonces, aquí yo digo, bueno, y lo que yo quiero demostrar es que el arma es un arma, pues es algo evidente. Si yo quiero demostrar que las huellas son de la persona que está allí o son de otra persona, la capacidad demostrativa será esa. Entonces, yo digo, lo más importante en este momento es esa prueba, ese elemento que sea útil para demostrar esta teoría. Entonces, el arma va a tener una fuerza dentro del proceso, no por ser un arma o con la que se comete el delito, sino porque me va a decir quién la tuvo en sus manos. Entonces, esta capacidad demostrativa subsume mucho de la sapiencia que tienen que tener los investigadores. Bueno, voy a compartir otra imagen porque intuyo que cuando se comparten las imágenes empieza a caer la señal. Entonces, en esta imagen se aprecia que hay un elemento que se encontró en el lugar de los hechos, está con su numerador, testigo métrico. Entonces, este elemento me puede mostrar algo. Puede ser un proyectil que un arma de fuego, al ser accionada, arrojó. En la otra imagen vemos una bolsa negra que tiene adherido un papel y encima hay otro. Entonces, acá en Colombia tenemos un rótulo, que es lo que me identifica el documento, y otra hoja que es donde se escribe quién ha tenido contacto con ese elemento. En la parte inferior hay una sustancia vegetal dentro de una bolsa y vemos que ese rótulo lo está sellando y hay otra hoja anexa que es donde empiezan a colocarse toda la cadena de registros. Y en la última vemos una fotografía que es una sábana de evidencias donde todos los elementos que se encontraron en el lugar de los hechos tienen su procedimiento de cadena de custodia. Entonces, en Colombia y en muchos de los países se habla de una planilla, se habla de los formatos, se habla de la documentación del procedimiento y es ese registro. Hay que tener en cuenta quién lo recolectó, cómo lo recolectó, a quién se lo entregó, ese alguien a dónde lo envió, durante cuánto tiempo lo tuvo. Entonces, este es uno de los elementos que le da continuidad y le da una seguridad a quienes más adelante van a revisar, de saber si algo le pasó al elemento, poder ir hacia atrás. Por eso
se habla de que el sistema es una cadena de custodia porque es un eslabón tras otro eslabón. Entonces, en el momento que yo detecte que algo le pasó al elemento, puedo ir hacia atrás y revisar quién puede ser el responsable. ¿Sí? Pudo haber sido por negligencia, pudo haber sido intencionalmente, de tratar de destruir el elemento, alterarlo, ¿sí? Porque los elementos tienen, en efecto, alguna alteración, puede ser en el momento que nosotros lo recolectamos y tomamos muestras o la enviamos al laboratorio y allí toman muestras, y pronto el elemento puede cambiar, se puede arrancar un pedazo o se puede destruir todo el elemento cuando es muy pequeño, por ejemplo, una gota de sangre, la envían al laboratorio y ya no hay forma de otra gota porque no había más en el lugar de los hechos. Entonces, todos estos elementos hay que tener sumo cuidado al momento de manejarlos y saber qué hacer con ellos. Entonces, acá en Colombia tenemos unos documentos que son muy claros, muy sencillos, donde se hace una descripción de el número que identifica el caso. Hay un cuadro donde se establece en el lugar de los hechos quién lo halló, es decir, quién lo encontró, quién lo recolectó, quién lo embaló, quién lo puso en el contenedor y da sus datos y hace una descripción detallada del elemento que encontró. Y en la otra hoja, pues, yo, por ejemplo, recolecté el elemento y se lo entrego a Pedro, Pedro se lo pasa a Juan, Juan se lo entrega a María. Entonces, cada una de las personas que tiene contacto firma y deja constancia de las condiciones del contenedor, de las fechas, las horas, y en qué calidad actúa. Porque si yo solamente soy un transportador, yo no tengo que abrir, mirar a ver qué es lo que hay adentro, chismosear, no nada, simplemente mi labor es llevarlo de un sitio a otro y no cumplí más. Diferente al perito. El perito sí tiene que abrir el contenedor, tiene que revisarlo y tiene que analizarlo. Después tendrá que volver a sellar el contenedor y devolverlo a quien ha solicitado el análisis. Entonces, volviendo a esta imagen que se expuso al comienzo, podríamos establecer que la cadena de custodia es un formalismo o es una garantía. Y nosotros en nuestras legislaciones nos vamos por la forma, es decir, es que el número quedó chueco, está tachado, aquí hay una firma ilegible, aquí alguien lo tuvo mucho tiempo y no firmó, entonces este elemento deviene ilegal, atacamos el procedimiento. Estamos hablando que la cadena de custodia es un formalismo y no va a aportar nada al proceso. Mientras que si nosotros rodeamos el sistema, verificamos dónde hay falencias, no solamente en los procesos iniciales, en los cuales se tiene que capacitar muy bien a los técnicos y a los investigadores. Es decir, cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, hicimos todo el procedimiento bien, lo enviamos al laboratorio, pedimos lo que tenía que ser para que al momento de la audiencia de juicio oral cumpla su labor. Estamos hablando de que el sistema de cadena de custodia es una garantía, ¿sí? Entonces, con esta conclusión muy particular, después de haber analizado diferentes bibliografías, diferentes legislaciones, con la experiencia propia al haber sido policía judicial, en la actualidad revisar lo que hace la policía judicial desde la defensa, me brindan esa visión de determinar si en efecto la cadena de custodia cumplió o no cumplió su objetivo. Entonces, quedo muy agradecido. Quiero pedir disculpas por los problemas técnicos, la señal. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a partir de este momento dispuesto a contestarlas todas y cada una de ellas. ¿Qué tal, licenciado? Sí, acá tenemos un par de preguntas de algunas personas. Yo se las voy leyendo, cualquier cosa me dice si no me entiende o no me escucha bien, por favor. Claro que sí. ¿Está ahí igual? Porque no lo veo ahora. Guillermo Hernández pregunta, una duda. Entonces, la cadena de custodia es un protocolo de una secuencia detallada en un proceso de actuación científica, técnica y pericial, criminalística, o es incorrecto? Bueno,
me gustaría saber de dónde es la persona de la referencia que tengo, contestarle de la ley, pero en términos generales, contestándolo desde México hasta Argentina, a lo largo y ancho, tenemos que llegar a la conclusión de que evidentemente hay que dejar unos registros, es decir, hay una forma, no es de cualquier forma, que nos va a garantizar que al finalizar el elemento que recolectamos al comienzo es el que va a llegar al final, pero la propuesta es, desde el punto de vista colombiano y nuestra experiencia, es que hay que sumarle qué me va a demostrar ese elemento, porque obviamente tiene que pasar por muchas manos, tiene que pasar desde la persona que lo encontró inicialmente, a quien se lo entrega para que lo guarde en la bodega de evidencias, o que se lo entregue a los peritos en los laboratorios. Ellos van a hacer sus análisis y finalmente lo van a devolver para que ese elemento esté en alguna parte. Para que en el momento de la audiencia de juicio oral se lo presentemos al juez y él, cuando lo vea, lo analice y el perito le explique qué fue lo que hizo, llegue a una conclusión. Entonces, no es la forma por la forma, no hay que hacerlo debidamente cuando hablamos de un sistema, cuando hablamos de una metodología, es un paso a paso. Esto nos va a garantizar de no tener inconvenientes, no tener problemas, porque cuando yo me salto los pasos, lo hago como quiero, es cuando puede ser atacado el elemento por mi procedimiento y de pronto puede perder esa capacidad demostrativa si no soy capaz de defender. Perfecto. Hay otra pregunta de Viviana Catena que dice, una cosa es la cadena de custodia y otra la formación de introducción de la prueba, que en definitiva no es de la parte sino del proceso. Si quieres se la vuelvo a repetir. Ok, tranquila. Cuando yo hago un procedimiento de cadena de custodia, tengo que tener en cuenta para qué. Yo tengo que ya saber, conociendo el proceso, que este elemento va a llegar a su proceso final, que es la práctica de la prueba ante el juez. Entonces, cuando yo realizo este procedimiento, tengo que estar enfocado a que qué me va a aportar al proceso dentro de mi hipótesis en el lugar de los hechos, qué me va a demostrar proyectándome a llegar a una audiencia de juicio. Entonces, todos y cada uno de los procedimientos que tengo que realizar no son simplemente un formalismo, sino son el mecanismo dentro del sistema que me va a garantizar que el elemento ha sido manejado adecuadamente y que cuando yo llegue ante el juez o ante la práctica probatoria, va a rendir sus frutos. Es decir, va a tener el impacto que yo quería que tuviese una vez le he practicado todas las pruebas y lo pongo en un contexto que es mi teoría del caso. Espero haber resuelto la pregunta. Perfecto, acá tengo otra consulta más que están. Preguntan, si la cadena de custodia no ha sido el adecuado, ¿cómo se presenta al juicio? Bueno, dependiendo al país, en algunos pues se ha cometido se ha cometido errores sobre el elemento serios, pues lo van a atacar y van a decir, mire, no cumplió el procedimiento, no cumplió con la norma legal, es decir, podrían tacharlo de ilegal en su forma, pero ¿qué ha ocurrido acá? Acá con nuestra experiencia es que hay elementos que han llegado, que dice, por ejemplo, una pistola y cuando abren el contenedor es un revólver, ¿sí? Entonces de pronto los números coinciden, pero la descripción está equivocada. Entonces uno diría, no, fue que lo cambiaron con uno que tenga los números iguales. Entonces viene la discusión. Entonces la cadena de custodia sirvió o no sirvió. Entonces acá lo que empieza a debatirse ante el juez es, mire, este elemento, aunque tenga errores en su redacción, en sus traspasos, en las fechas, pues es el elemento que se llevó al laboratorio, se le practicaron los análisis y efectivamente el resultado que arroja con relación, por ejemplo, al proyectil que se encontró en el cuerpo es la misma. Entonces, sí, la cadena de custodia tiene una falencia, tiene un problema, pero no ha perdido su capacidad de demostrarme algo. Entonces, es esa habilidad que debe tener la parte que sabe que hay un problema para mostrarle al juez que, aunque imperfecta, tiene la posibilidad de ser válida dentro del proceso. Es un tema
complejo, no es sencillo. Acá se ha peleado mucho, sobre todo desde la defensa, la visión que yo tengo de atacar mucho el sistema de cadena de custodia. Pero ya con esta nueva visión hay que darles el valor de me cuenta algo ese elemento, aporta algo, si no aporta algo, pues ataquemos la cadena de custodia, está mal el procedimiento, eso está mal hecho, no lo tengamos en cuenta porque tampoco aporta nada. Pero si es importante y hay problemas, hay que defenderlo con los argumentos de la relación que tiene unos elementos con otros y que si yo excluyo ese elemento, se me puede desbaratar todo el caso. Perfecto, licenciado. Acá hay otra pregunta. En algunos países esta forma de investigación se considera un sistema, en otros, y un procedimiento en otros países. ¿Cuál es la diferencia en términos jurídicos y qué implicancias tiene para la concepción en el proceso penal? Bueno, cuando hablamos de un procedimiento es como cualquier otro de los procedimientos de incorporación de una prueba, de hacer un allanamiento, de hacer una interceptación telefónica, todos son procedimientos, es decir, un paso tras otro, decir, bueno, paso 1, para una interceptación tengo que tener el número telefónico, paso 2, tengo que solicitar ante la autoridad respectiva, paso 3, tengo que llevar ante el organismo que hace el procedimiento para que lo empiecen a realizar. Paso 4, obtener la información. Paso 5, incorporarla. Entonces, cuando hablamos de procedimientos, es todo lo que está establecido dentro de una norma, un protocolo, una directriz que tiene que seguirse. Cuando hablamos de un sistema, es porque esto está conectado uno con otro. Y si uno falla, pues puede afectar toda la verticalidad de lo que se pretende hacer con por ejemplo, en cadena de custodia. Entonces, si yo no tengo en cuenta todos estos elementos, va a ser un solo procedimiento, mientras que cuando hablamos de sistema, si yo digo voy a pedir la interceptación telefónica, la información me va a llegar y como es de información restringida, reservada, tengo que someterla a cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia va a estar presente a lo largo y ancho de todos los procedimientos, de todo lo que yo realice, porque es lo que me va a dar la garantía de que todo lo que yo voy a llegar al proceso está recopilado, recaudado en debida forma. Por eso es que se habla de sistema, porque no solamente es un procedimiento allá perdido, sino que está transversalmente con todo el sistema penal. Perfecto. Tenemos acá otras consultas, si tiene tiempo. Dice, ¿considera usted que debe existir un manual? Perdone. Dice, ¿considera usted que debe existir un manual único en materia de custodia de uso obligatoria para todas las instituciones policíacas o policiales con la finalidad de mantener un criterio unificado de patrones criminalísticos? O por el contrario, si cada uno de las policías de la investigación penal deben tener su manual propio. Asimismo, se considera que debe existir una planilla única de registro en la cadena de custodia. Si necesita que se lo repita o la aparta la pregunta, me dice. Supremamente claro, quiero organizar. Perfecto. Para mí, desde mi punto de vista, tener un solo manual es lo mejor que puede haber. Nosotros acá teníamos diferentes procedimientos, entonces la policía hacía un procedimiento, la policía judicial hacía otro a su manera y medicina legal hacía otro a su manera. Entonces, cuando se iban a presentar, pues eran 3 procedimientos diferentes, con pasos diferentes, con un mismo objetivo. Pero desde que se sacó un manual unificado, ya todos hablamos el mismo idioma, ya no es que yo, policía, tengo mi formato y la policía judicial tiene otro formato y medicina legal tiene otro formato. Entonces, cada cual pone la información que quiera y la que a mí me gusta y la que a mí me funciona. Mientras que cuando todos tenemos una misma información, un mismo procedimiento, unos mismos formatos, es homogéneo para todos y no vamos a tener problemas de interpretación de que yo lo hago así y usted lo hace de otra manera. No, todos igualitos. La uniformidad hace que la transparencia brinde el proceso. Totalmente. Después le dice, la correcta manipulación en la cadena de custodia es lo que puede garantizar que llegue en forma correcta a un debate como levanto probatorio. Claro, esto me da un soporte
no le diría manipulación, le diría más bien el manejo adecuado de demostrar quiénes han tenido contacto, por cuánto tiempo, por qué, para qué, en dónde. Entonces, cuando yo llego al final y reviso esa cadena de custodia, digo, ah, no, es que 20 personas tuvieron el elemento y aún así es el mismo que recolectamos el que llega al final. Entonces, esto brinda el proceso y hace que no tengamos inconvenientes con las pruebas que se van a practicar, porque la atención va a estar centrada en lo que me puede demostrar, no en las deficiencias del proceso. Perfecto. ¿Qué se debe hacer si se rompe la cadena de custodia? Bueno, si se rompe la cadena de custodia, depende al punto, al momento procesal, que es en la indagación, en la investigación o ya en el momento del juicio, pues como lo hemos visto, es una forma de demostrar de que el elemento no ha sufrido daños. Entonces, si por ejemplo yo tengo un arma de fuego y yo veo en la mitad del proceso que algo le pasó al arma, no aparece o que ya es otra, entonces yo podría ir mirando hacia atrás en qué punto fue que algo pasó y tratar de mirar si se puede arreglar, se puede sustituir, se puede verificar, y si no, ya este elemento podría devenir en ilegal. Entonces, yo llego sin el elemento o con el elemento sin la cadena de custodia, entonces ahí ya el primer debate que hay que dar es que demostrar que es el mismo elemento sin la cadena de custodia adecuada y después sí demostrar para qué sirve. Entonces hay que hacer un doble trabajo. Por eso lo ideal es mantener un sistema de custodia claro, pero si no, entonces hay que dar doble debate. Perfecto. Otra pregunta, ¿no? Desde la participación del primer respondiente en la escena, si este no sigue el debido protocolo y dice a la escena, ¿cómo se procedería? Bueno, aquí hay una responsabilidad. La policía, como lo vimos en todas las jurisdicciones, en todos los países, tiene una responsabilidad inicial que es la de preservar. Ese preservar no es solamente ahí mirar que nadie se meta, sino acordonar, limitar el acceso a las personas, porque este sería el primer paso de una buena cadena de custodia. La policía o el primer respondiente, la primera persona que llegue, es la que debe verificar que nadie coja, nadie aporte, nadie pise, sino que todos se alejen, porque esto va a mantener la incomodidad de los elementos que están allí y que me pueden contar la historia. Entonces, es vital que la primera persona en llegar tenga un conocimiento. Entonces, toda esta capacitación, no solamente para los investigadores y peritos, sino tiene que partir desde el policial, desde el que está todos los días patrullando y recibe un caso de estos y dice, ¿qué hago? Pues si conoce cadena de custodia, sabe lo que va a pasar más adelante, conoce su responsabilidad. Entonces es vital, por eso nosotros lo llamamos sistema, porque no es solamente para la policía judicial, sino para todos. A todos. Perfecto. Dice otra consulta que hay, ¿no? Entonces, es como en un medio de evidencia y resguardo sobre el control de la recolección, embalaje, registro, documentación, almacenamiento, cuidado, acceso y disposición y examinación de los indicios relativos al lugar de intervención. Bueno, aquí me está hablando de todo el procedimiento. Entonces, sí, como que sí, todo el proceso. Como estamos hablando de todo el procedimiento, pues todo tiene un paso a paso y aquí la cadena de custodia empieza desde la preservación del lugar de los hechos, la recolección de los elementos, qué hago con ellos, dónde los empaco y a dónde los envío. Entonces, sí, en efecto, tiene que ser transversal y es un paso cuidadoso porque en el momento que yo lo recolecté mal y se dañó el elemento, pues cuando llegue al laboratorio no me va a servir de nada. Por ejemplo, si yo empaco una muestra biológica un elemento que tiene muestras biológicas en una bolsa de plástico, cuando llegue al laboratorio dentro de 2, 3, 4 días está llena de hongos y ya no me va a servir para nada. Entonces, todos los procedimientos tienen que ser muy claros, muy específicos para no cometer los errores. Perfecto, acá hay otra pregunta. Desde que se levantan las evidencias hasta que llegan al juicio, si algo se pierde, ¿quién sería el responsable y qué pena le cabe? Bueno, según la jurisdicción, entonces si yo tengo la documentación, la planilla, la cadena de registro, voy hacia atrás y verifico quién ha cometido el error. La última persona donde yo descubro
en efecto el elemento tiene algo mal o se perdió o se dañó, yo puedo ir hacia atrás y empezar a hacer una investigación. Obviamente, hay que hacer una investigación y la persona que ha alterado ese elemento, pues según la jurisdicción podría ser una obstrucción a la justicia, podría ser, bueno, básicamente ese porque sería, bueno, tendríamos que mirar cada una de las jurisdicciones, cada uno de los procedimientos en cada país, que califiquen o que tipifiquen ese actuar para obstruir que se cumpla con el debido objeto de la justicia penal. Pero con un sistema adecuado de cadena de custodia podemos verificar en qué punto. ¿Dónde se produjo? Acá tenemos Exacto. otra pregunta. Dice, la cadena de custodia es un procedimiento técnico policial que determina la veracidad u autenticidad de un elemento de convicción que establecerá la incriminación del sujeto activo del hecho. ¿Considera usted que la duda en cuanto a la credibilidad del objeto en la cadena de custodia generaría que el hecho pueda quedar impune y el auto absuelto? Bueno, podría citar el caso que les planteaba de O.J. Simpson, donde no es solamente un elemento, porque pues uno solo frente a una imputación, frente a una acusación, pues no sé si con un solo elemento se pueda condenar. Pero, por ejemplo, cuando es la sumatoria de muchos errores que puedan plantear una duda, recuerden que la duda se favorece al acusado. Entonces, podríamos determinar que si ese elemento queda excluido por mal procedimiento, porque se atacó la cadena de custodia y sale, y la teoría queda coja y la fiscalía o el Ministerio Público Fiscal no es capaz de sostenerla, se plantearía una duda y en efecto, pues esa consecuencia sería la absolución de una persona que muy seguramente tendría una responsabilidad. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ilicitud e ilegalidad de la prueba y se relaciona con la cadena de custodia en caso afirmativo cómo? Bueno, es que aquí hay dos conceptos. Uno es cuando yo cometo un error dentro de la ley y otro es cuando cometo un ilícito para obtener la prueba, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo a una persona y la torturo y le saco una confesión y que me aporte una muestra de sangre, por ejemplo, entonces ahí estoy frente a una ilicitud, cometiendo un ilícito, una conducta en contra de la ley para obtener una prueba. Mientras que en el otro, y esta sí ya es de plano, no se puede recibir, o sea, esta ya de plano se tiene que excluir, mientras que en el otro, el procedimiento decía que tenía que hacerse de una forma, y si existe la posibilidad de sanearlo, se podría hacer, si no, vendría a ser una consecuencia que no se va a tener en cuenta dentro del proceso, ¿sí? Pero si se puede sanear el tema, como en cadena de custodia, el juez tendría que evaluar si efectivamente lo recibe y lo tiene en cuenta para dar su sentido del fallo. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra. De acuerdo a la senda sentencia del Tribunal Supremo Español, la cadena de custodia no tiene sino un carácter meramente instrumental. Así que para lograr una ineficacia de un peritaje o la exclusión de la prueba, requiere más allá de una simple evocación de irregularidad. ¿Qué otros actos o argumentos podrían ser esbozados con tal finalidad? Bueno, cuando hablamos, bueno, aquí hay una serie de pasos y pues obviamente la filosofía europea es diferente a la nuestra, latina, donde hemos copiado mucho de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Europa. Entonces hacemos una mezcla, mientras que pues, en Europa ya el tema ha sido un poco más decantado. Pues, en efecto, es una forma, entonces aquí sí ya hablamos de la formalidad, que no me afectaría sustancialmente si al momento de entregarle al perito, al experto en el laboratorio, hace el análisis y efectivamente pues me da un resultado, no tendría por qué tener inconveniente, pero si efectivamente la prueba logramos demostrar con el procedimiento de que no fue bien recaudada, de que tiene problemas serios, de que no es la misma, de que lo que se entregó ante el perito no es lo que yo recolecté en el lugar de los hechos, sino que es otra cosa, ha variado, ha cambiado, pues evidentemente, pues aquí tendría que hablarse de una exclusión probatoria. Perfecto, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿en Colombia puede excluirse un elemento probatorio o la evidencia por falencias en la cadena de custodia o solo redunda en la valoración que hace el juez?
En el punto que estamos nosotros, si no se ataca en debida forma, el juez tiene que hacer es una valoración, o sea, no podrían excluirse el elemento por errores en cadena de custodia de por sí, porque pues ya ha establecido nuestra legislación de que la cadena de custodia no me da la legalidad del elemento, sino es el debate probatorio. Entonces, si yo tengo problemas con la cadena de custodia, lo que tengo que hacer es mostrarle al juez que a pesar de los problemas, yo puedo hacer valer ese elemento para que lo tenga en cuenta dentro del fallo. Pero eso ya es una valoración que hace el juez. El juez considera que el error es tan grande y que él no lo va a recibir, pues se presentarán los recursos de ley, pero pues de ahí no podríamos hacer más. Perfecto. Bueno, licenciado, por el momento no tenemos más preguntas. Lo felicitan por la ponencia. En varios lugares, o sea, le agradecen por todo su tiempo que nos ha podido brindar y por cómo ha desarrollado el tema. Y bueno, por el momento no hay más preguntas. A ver, acá viene una más. Si tiene un ratito. Sí, claro. Dice, buenas noches, ¿se puede atacar el valor de la cadena de custodia en la etapa del juicio? De hecho, sí, porque es en ese momento donde ante el juez se hace la presentación del elemento y se hace la práctica probatoria, es decir, es el que tiene que evaluar si recibe o no recibe el elemento y si lo recibe, qué valor le va a dar. Entonces, pues obviamente como en la jurisdicción colombiana, el debate viene a darse ante el juez de conocimiento, porque acá tenemos dos, el de garantías y conocimiento. Pero sí, donde se da el debate fuerte es ante el juez, porque por ejemplo hay diligencias donde yo recolecto la información de manera previa con violación a algunos derechos fundamentales, como por ejemplo una historia clínica, un juez de garantías me dice, sí, vaya a recolectarla y viene y me muestra cómo lo hizo. Y yo dejo vencer el término, lo hice mal, inadecuadamente, el juez dice, mire, aquí hay problemas con su procedimiento, ya no lo voy a recibir. Es decir, ya ese elemento no entra a menos de que vuelva y lo practique adecuadamente. Pero el resto de elementos que llegan ante el juez de conocimiento es allí donde se hace el debate. Perfecto. Acá tengo otra pregunta más. Pregunta, ¿cuáles son entonces los criterios de valoración que debe tener el juez al observar la cadena de custodia y su respeto en la investigación? Bueno, acá sí, pues, de pronto con respeto de muchísimos jueces, es conocer la cadena de custodia. Si yo como juez conozco cuál es el procedimiento, no me voy a dejar engañar o deslumbrar por algún argumento, sino que ya sé cuál es el procedimiento, lo conozco. Pero si yo en efecto veo que tiene unas falencias que nadie las advierte, yo como juez de plano no podré decir, no, es que mire, el procedimiento está mal porque yo vi que está mal y nadie lo dijo, entonces yo lo digo. ¿Sí? Entonces, según también cómo funciona en cada uno de los países, porque hay jueces que no tienen, está prohibido la iniciativa probatoria del juez, entonces simplemente tiene que valorarlo. Si ve que todo está mal y él le tiene que dar un valor, pues de pronto le da un valor negativo o muy bajo y puede ser atacado con los recursos. Entonces, acá sí hace referencia al conocimiento que tiene que tener el juez, todos los jueces, frente a este procedimiento y poderlo hacer valer en el momento de la práctica probatoria. Perfecto. ¿Sí? Con su permiso. Sí, diga. Pregunta? Desde Argentina. Sí, haga la consulta, la pregunta. Si bien la correcta manipulación de la cadena de custodia es la que puede garantizar que llegue en forma correcta a un debate como elemento probatorio. Ahora, si esa cadena de custodia es interrumpida o se rompe, ¿qué sucede? Depende porque si se ve interrumpida, hay una falencia, yo puedo evidenciar a lo largo de los registros que tienen que quedar, se puede ver afectada, por ejemplo, en su validez, en su integridad. Si se rompe la cadena de custodia, es decir, desapareció el elemento, pero hay registros, entonces yo tengo que verificar en qué punto, hasta qué punto llegó que yo pueda reconstruir para saber quién tiene la responsabilidad. Entonces ahí pues, son varios puntos de vista que yo pueda tener, pero si el elemento me llega hasta el momento de la práctica probatoria ante el juez y yo puedo enrostrar esos problemas que tiene, el juez es quien tiene que valorarlos.
Si es un sistema formal, dice, mire, toda la cadena tiene estos problemas, no hay firmas, no sabemos dónde estuvo, no es la misma descripción del elemento, el juez lo descartará de plano. Pero si de pronto tiene otra visión donde el elemento, a pesar de los inconvenientes, pueda tener ese valor de probarme algo, el juez lo evalúa y si él considera que el elemento es válido, no hay problema. Muchísimas gracias. Si estaba mirando si había alguna otra pregunta, pero por el momento no. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta al licenciado. Acá tengo una pregunta más, licenciado. Dice, si la cadena de custodia... ¿Me escucha? Sí. Dice, si la cadena de custodia no ha sido cumplida con la efectividad, ¿se puede dar la solución por mal procedimiento? Bueno, ya había una pregunta similar en la cual Sí. si es un solo elemento, por solamente la cadena de custodia y el juez decide no tomarlo en cuenta, pues podría plantearse una duda, ¿sí? Pero solamente porque haya un error en la cadena de custodia, no me va a desbaratar todo el caso a menos de que el elemento sea de tal importancia. Por ejemplo, se me ocurriría la muestra de ADN, que fue mal recaudada o llegó en mala manera, yo pueda atacar y plantear una duda y que no se tenga en cuenta y el juez acepte mi petición por los problemas de cadena de custodia y diga, sí, efectivamente está el problema de la cadena de custodia que yo no sabría si el elemento es o no es, entonces lo descarto y se plantea una duda. Eso, por sí solo no me la va a desbaratar, pero si yo lo planteo de esa manera y le digo, señor juez, me están hablando de una muestra de ADN que nunca llegó y no sabemos si eso no es, entonces planteamos la duda y la duda se favorece al acusado. Podría funcionar así. Perfecto, acá tenemos otra pregunta que llegó. Dice, si en el momento de llegar a realizar la recolección del material probatorio de una escena del crimen, se encuentra que la escena ha sido contaminada y los elementos probatorios han sido manipulados por más personas que se encontraban en la escena del crimen, ¿qué material probatorio contaminado se tendría en cuenta en el juicio? Bueno, depende del material, porque pues obviamente hay algunos que por más de que yo lo manipule, no van a cambiar. Por ejemplo, un arma de fuego, ¿sí? Yo la puedo manipular y no me va a cambiar en su composición, ¿sí? No se me va a volver de plástico o algo así, pero lo que sí puede afectar es, por ejemplo, las huellas que estaban allí. Las puedo haber borrado o alterado. Entonces yo aplico adecuadamente la cadena de custodia, pero no me va a servir para nada al final porque no voy a poder demostrar quién tenía en sus manos el arma de fuego. Puedo demostrar que el arma es un arma, ¿sí? Pero va a perder esa capacidad de demostrarme algo. Entonces, cuando hablamos de un lugar contaminado, pues allí la primera responsabilidad es de quien llegó primero. Entonces aquí ya podremos empezar a mirar, bueno, usted no hizo adecuadamente su trabajo o pues la autoridad se demoró mucho en llegar y todo el mundo entró, tocó, manipuló. Entonces, ahí tiene que hacerse una evaluación muy juiciosa y mirar qué elementos son útiles para demostrarme algo. Perfecto, estoy mirando si llega alguna otra pregunta, porque hasta ahora le he hecho todas las que... acá llegó otra pregunta. Dice, ¿los almacenes de evidencia deberían ser privados para evitar la manipulación del elemento material de la prueba? Considero que si el sistema penal está en manos del Estado, todas las responsabilidades del Estado. Porque aquí ya podríamos prever que a pesar de que el Estado cumple con una cantidad de requisitos, si hay fallas, en un particular que me garantizaría a mí de plano de que algún interés propio no tenga esas manos largas, esas manos de pronto criminales para quitar un elemento, cambiarlo, alterarlo. Entonces, no, yo considero que la responsabilidad del Estado, de todos los estados, es de tener un sistema fuerte, robusto, con todos los elementos, con todos los requisitos y cumplirlos. ¿Sí? Entonces, yo sí considero que todo esto debe estar en manos del Estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, como en Colombia tenemos la posibilidad de que la defensa pueda recolectar elementos materiales de prueba y tenerlo en sus almacenes privados. Entonces, aquí ya es cada uno de los investigadores privados o particulares demostrar de qué manera ha cumplido la cadena de custodia dentro de su propio almacén con sus propias características. Eso ya es
otro tema que podría dar para otro debate diferente. Acá hay un par de preguntas más. Ok, Teniendo en cuenta la situación mundial por la que pasamos por la pandemia, ¿existe una posibilidad de digitalizar de alguna manera la cadena de custodia? Bueno, lo que pasa es que, pues, o sea, la única manera de recolectar un elemento por estos medios digitales es una evidencia digital, ¿sí? De resto, yo tengo que ir al lugar de los hechos y recolectar el elemento. Lo que pasa es que yo creo que hace referencias al acceso. Por ejemplo, en Colombia tenemos el sistema SPOA, donde una vez yo recolecto el elemento, inmediatamente como policía judicial debo incorporar elemento por elemento con todas sus características, darle un número, dónde está la ubicación, a quién se lo entregué. Si lo entrego en el almacén de evidencias allá, la persona accede a ese registro y dice, aquí está desde tal fecha. Entonces, creo que hace referencia a eso. Pero esto es obviamente responsabilidad del Estado, saber dónde está cada uno de los elementos y bajo la responsabilidad de quién. Perfecto. Acá ahí dice, perdón, que acá tengo uno que se me fue para acá. Al ser recogido un EMP o EF por un investigador privado, ¿lo entrega a la fiscalía, al abogado o lo guarda en un sitio idóneo? Bueno, cuando hablamos de un elemento material probatorio de evidencia física, si es un investigador particular que trabaja para la defensa, tiene dos posibilidades: de guardarlo, de preservarlo él mismo, o podría acudir a la fiscalía. Lo que pasa es que pues allí tendría que entregarle el elemento al fiscal y decirle, mire, este es el elemento. El fiscal hacer algún trámite para que lo guarde bajo la custodia de un policía judicial y después pedir al judicial permiso para que me entregue mi elemento. Entonces, bajo la jurisdicción colombiana, está permitido y es válido que el defensor y el investigador como equipo puedan guardar sus elementos, decir que tienen los elementos, descubrirlos y hacerlos valer en la audiencia de juicio oral. Entonces, por ejemplo, para el caso colombiano es perfectamente válido. No hay ningún problema que la defensa tenga sus propios elementos, demostrando que han sido almacenados y guardados en debida forma, no por ahí en algún cajón, en alguna parte donde todo el mundo tiene acceso. No, seguro, con los protocolos del caso, digamos. Claro que sí, y eso es lo que hay Acá que hay otra demostrar. pregunta. ¿Cómo se garantiza la cadena de custodia de un dato electrónico o un archivo electrónico que se encuentra o se administra por un servidor que se encuentra por fuera del país? Bueno, estos sí ya son temas desde el punto de vista técnicos que debe resolver un ingeniero. Cuando se hace la recolección de estos datos, pues hay unos códigos, unas fuentes en los cuales si yo, cuando recolecto el documento, me arroja un código y si yo le cambio un espacio, una coma, el código va a ser completamente diferente. Entonces, ese es uno de los mecanismos. El otro es, al recolectar toda esta información, sacarle un espejo, es decir, sacar como una copia exactamente igual y trabajar sobre esa copia para no manipular el original. ¿Sí? Pero esto ya es más para los expertos y técnicos en forense, porque pues obviamente nosotros cumplimos labores de campo y un nuevo campo es este, pero está como más amplio para los que tienen expertos, para los que tienen conocimientos y son expertos en informática. Entonces para ello están los expertos en informática forense, pero pues el procedimiento podría ser ese. Perfecto. Por el momento creo que no hay ninguna otra pregunta. Así que bueno, licenciado, lo dejamos libre. Le queremos agradecer desde el Ateneo Iberoamericano por este rato y por la gran exposición que nos dio y por las inquietudes que generó, ¿no?, en todos los que nos están siguiendo acá en la sala. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones con el tema que les resulta muy interesante. Felicitaciones al expositor y por todo el esfuerzo y dedicación, a pesar de los problemas tecnológicos que hemos tenido al principio, que después los pudimos mejorar. Sí, lástima, lástima. No, pero bueno, son esas cuestiones que también nos exceden a todos, ¿no? Excelente, licenciado, muchísimas gracias. Así que bueno, muchas felicitaciones. Así que bueno, desde ya les agradecemos a todos por haber participado nuevamente en nuestro espacio, que es el Ateneo Iberoamericano.
Así que bueno, los invitamos y los esperamos al próximo evento que vamos a tener el 1 de septiembre. Sí, licenciado. No, muy agradecido con el espacio Ateneo, al cual pues obviamente todos los esfuerzos que se hagan son pocos. Quiero agradecerle por el espacio brindado, por la posibilidad de tener un granito de arena en este espacio y a seguir trabajando por él. Entonces, esto es muestra del trabajo que se hace en nombre de todo el Ateneo, todo el equipo, que es un grupo maravilloso de expertos, de profesionales que brindan cada día su esfuerzo para hacer cosas como estas. A usted, doctora María Fernanda, que en el día de hoy representa ese comité. Sí, totalmente. Sí, gracias a la TIA por el espacio que nos ha dado a todos y que bueno, la verdad que estamos haciendo un trabajo muy a pulmón entre todos y también les agradecemos a todos los que están acá en esta sala, que también forman parte del Ateneo y hacen que esto sea posible, ¿no? Que es con el esfuerzo realmente de todos. Así que bueno, si no hay más preguntas, que veo que por el momento no hay, licenciado Einar, nos vamos despidiendo.